que usted nos cuenta de las úlceras es increíble, porque nos está diciendo que hay gente que tiene úlceras en los tobillos y no sabe que el origen está en una varice. Entonces está recibiendo el tratamiento equivocado. Sí, pues muchas veces están con antibióticos, cremas, pero no mejoran, ¿no? Por eso que eso también requiere pues la evaluación del especialista para poder determinarlo, ¿no? Se hace una ecografía Doppler, la evaluación por el médico y solucionar el tema de varices para que esa herida se cure. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y está con nosotros el doctor Miguel León Estrella. Él es un médico cirujano especialista en flebología. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido jefe del departamento del servicio de cirugía del Hospital 2 de Mayo y es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Flebología. Y su especialidad, de alguna manera, son las varices. Pero vamos a hablar ahora... bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Hablemos ahora de cuándo las varices se convierten en un problema de salud más seria que simplemente un problema estético. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? Uno puede tener dolor, por ejemplo. Claro. Las complicaciones de las varices son varias, ¿no? Entre ellas la celulitis, tromboflebitis, la trombosis venosa profunda, las úlceras varicosas, la rotura de una vena que empieza a sangrar, hace una hemorragia, o la embolia pulmonar, ¿no? Dentro de ellas, pues, uno de los principales o más frecuentes pues, son las úlceras varicosas, ¿no? ¿Por qué no tratamos de desmenuzar? Es decir, por todo lo que usted ha dicho uno se asusta, ¿no? Es decir, las varices pueden ser digamos, el inicio de un problema de salud serio, que te puede incluso te puede matar. No tanto así, pero sí es un problema que genera molestia, ¿no? Genera dolor, una herida que no cicatriza en la pierna por buen tiempo, discapacita a la persona en su labor diaria, es una persona que va a estar limitada a hacer todas sus actividades y va a padecer pues, de una molestia Pero importante. ¿qué es lo que ocurre? Las venas, porque las varices son en las venas, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que la vena es muy débil y empieza a dilatarse. Claro, las venas llevan la sangre de las piernas o del pie hacia el corazón, ¿no? Ese retorno venoso es habitual, que debe ser normal, pero en los que tienen varices ese retorno está limitado, dificultado. Eso genera que haya un edema progresivo de las piernas, una hinchazón de las piernas, que a la larga pues, va a deteriorar los tejidos, sobre todo en el tobillo, en los pies, ¿no? Y eso va a conducir finalmente pues, a un tejido que muchas veces con una herida pequeña no cicatriza y eso a la larga pues, contribuye a una úlcera, ¿no? ¿Y en qué consiste exactamente la úlcera? Es decir, ya deja de ser una enfermedad solamente de las venas, ya pasa a ser una enfermedad que afecta a la piel. Claro, afecta a la piel, afecta la cicatrización de la herida, no hay un buen retorno venoso y eso genera pues, que el paciente pues, curse con una herida que le genera dolor, exuda la herida, se pueden infectar esas heridas y eso pues el paciente está padeciendo de esta enfermedad por buen tiempo, ¿no? Y a veces las personas están curándolo con una crema, un antibiótico y demás cosas y el problema de fondo no ha sido diagnosticado, que es las varices, ¿no? Por eso que el paciente con úlcera en la pierna, una de las causas más frecuentes, el 70% de ellos son debido a las varices, ¿no? ¿Y la gente no lo sabe? La gente no lo sabe porque piensan que es un problema infeccioso, ¿no? Piensan que esto es un problema infeccioso y que hay que darle antibióticos, cremas, curaciones y están dando vueltas. O sea, le sale a uno una herida en el tobillo y la gente dice, no, esto es una úlcera y... Claro, ¿no? claro, hablamos de una úlcera que tiene pues, por lo menos más de 6 semanas de enfermedad, ¿no? Pasado más de 6 semanas ya debemos pensar que es una úlcera varicosa y eso ya requiere primero tratar las varices antes que estar pensando en curar la herida y demás, ¿no? Y eso ya requiere pues, la evaluación por el médico para hacerle los exámenes correspondientes. ¿Y cómo hacer para evitar que uno termine? Es decir, una persona que tiene varices, porque es evidente, ¿no es cierto? La ventaja en este caso es que es evidente, o sea, ahí está, uno las ve. ¿Cómo hacer desde ese punto hasta las úlceras para evitar llegar a la úlcera? Lo que pasa es que las úlceras, para que uno llegue a una úlcera varicosa, ha tenido que transcurrir muchísimos años. Esto no es una enfermedad que aparece, usted tiene varices y al siguiente año ya tiene úlcera, no es así, ¿no? Ya uno ha tenido las varices,
pero que obviamente la persona no le ha prestado atención a ese tema, ¿no? Entonces deja transcurrir las varices y con el transcurso de los años pues ya empieza a tener un problema circulatorio y eso pues hace que tenga ya la úlcera, ¿no? Que ya ha habido cambios de color en la piel, se ha hecho una piel marrón, sobre todo en los tobillos, y el paciente pues lo ha dejado, ¿no? Es un poquito de descuido muchas veces en estas personas, ¿no? Ahora, ¿y qué hay que hacer? Porque usted en otra oportunidad que nos ha explicado lo que son las varices ha dado una serie de recomendaciones sobre el mantenerse activo, el no fumar, ¿no es cierto? Evitar, es decir, el sedentarismo. Pero cuando ya las varices se empiezan a desarrollar, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Tiene que tomar alguna medicación? ¿Hay algún producto que se pueda echar sobre la piel que pueda evitar el avance de las varices? No, bueno, podemos usar algunas cremas, algunos venotónicos para la circulación de las piernas, pero principalmente tenemos que eliminar esas varices, ¿no? Las varices consideramos como que si son una fuga de las venas hacia la piel que hace que estas venas se dilaten y eso genera pues que el paciente curse con este malestar, ¿no? Entonces esto, como dije en algún momento, esto requiere un tratamiento sea de cirugía, sea de láser o escleroterapia, ya evaluando al paciente, haciéndole una ecografía Doppler, determinaremos cuál va a ser el mejor tratamiento. La terapia más adecuada. Ahora, la cirugía, porque yo he escuchado casos de personas, sobre todo mujeres, que se han sometido por razones estéticas, ¿no?, a cirugías de varices y años después ha vuelto a aparecer la varice. ¿Por qué ocurre esto? Es una enfermedad. Porque se vuelven a ensanchar las venas. Claro, es una enfermedad en la cual hay una presión venosa en las piernas alta, lo cual contribuye a que siga fugando la sangre, ¿no? Yo a veces les explico al paciente, es como que usted tiene una manguera en la cual usted la va utilizando y esa manguera con el transcurso de su uso va teniendo fugas, ¿no? Esas fugas se van a dar. Ahora, eso depende del tipo de manguera o del tipo de la calidad de la vena, ¿no? Entonces, estas personas al tener un factor genético, pues hace que estas venas rápidamente se perforen y hagan esas fugas, ¿no? Cosa que no pasaría con personas que tengan unas venas de buena calidad, por decirlo así, ¿no? De decirlo así popularmente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona que sufre de varices y que no se trata adecuadamente? ¿Cuáles son los mayores riesgos a los que está enfrentada una persona, hombre o mujer, que tenga varices? Entre ellos, pues la trombosis venosa, que es un problema en el cual se obstruye la circulación en la pierna y hay una hinchazón, un dolor intenso en la pierna. Y se produce que un coágulo. Un coágulo que tapa el retorno de la vena y no hay cómo pase, ¿no? Va por ramas colaterales, pero esto pues va haciendo el dolor, la hinchazón. Y ese mismo coágulo a veces se puede disparar hacia el pulmón, ¿no? Haciendo una embolia pulmonar, que sí ya es una cuestión bastante crítica, ¿no? Y usted se ha encontrado con... Pero ¿eso qué significa? Un gran descuido por parte de la persona. Es un gran descuido, ¿no? Pero también a veces es también un poco que, como esto requiere un manejo de especialidad, a veces muchos médicos lo evalúan a estos pacientes y no han considerado esa posibilidad de tratar las varices, ¿no? Entonces, a veces se escapa parte del diagnóstico, por eso que el varices requiere tratamiento especializado para que sea evaluado y evitar justamente estas complicaciones, ¿no? Ahora, lo que usted nos cuenta de las úlceras es increíble, porque nos está diciendo que hay gente que tiene úlceras en los tobillos y no sabe que el origen está en una varice. Entonces está recibiendo el tratamiento equivocado. Sí, pues muchas veces están con antibióticos, cremas, pero no mejoran, ¿no? Por eso que eso también requiere pues la evaluación del especialista para poder determinarlo, ¿no? Se hace una ecografía Doppler, la evaluación por el médico y solucionar el tema de varices para que esa herida se cure, ¿no? Muchas veces el paciente está con antibióticos y se le explica, ¿no? Esto no va a curarse con antibióticos, necesita tratamiento de varices sin ningún antibiótico a veces desaparece. ¿Y usted qué recomendaría a una persona que en su historia familiar ha habido varices y que empieza a tener señales? ¿A partir de qué edad hay que hacerse estas ecografías Doppler y estos exámenes para saber cuán serio es el tema y prevenir hasta donde sea posible? La ecografía Doppler solamente la realizamos cuando el paciente ya tiene síntomas, cuando tengamos venas evidentes o tengamos una hinchazón de piernas que no sabemos la causa, ¿no? En ese momento así. Caso contrario, ya teniendo la misma dilatación de las venas en el examen físico, que a veces naturalmente es visible, estos pacientes a veces no requieren ecografía Doppler. No toda varices requiere ecografía Doppler. Algunos sí, depende del tamaño, ubicación, síntomas que pueda tener el paciente, y otros
que es clínicamente podemos determinarlo. Le agradezco mucho, doctor. Le agradezco mucho. Ustedes han escuchado al doctor Miguel León Estrella, él nos ha explicado este tema de las úlceras. Preste atención, si usted tiene algún tipo de úlcera, alguna herida que demora semanas en curarse, incluya en su evaluación, adviértale al médico que en su historia familiar hay varices. De repente ahí está la respuesta de su padecimiento.